Buenas tardes, noches a todos y a todas. Comenzamos ahora una nueva etapa de Zoom sin interrupciones y lo vamos a inaugurar entre amigos con una doble discusión en el sentido de intercambio de ideas. Por un lado, vamos a hablar de las luces y sombras de la gestión de la pandemia, que nos introducirá José Luis Alonso, y a continuación Juan Carlos Cantín nos hablará del 1 de mayo, retos en el mundo del trabajo. Vamos a intentar pues que tanto uno como otro en sus tiempos correspondientes nos hagan una breve introducción sobre el tema y abrimos turno de palabra. Os rogaría dentro de lo que cabe brevedad para que podamos intervenir más gente, que espero que se vaya apuntando a lo largo de la charrada, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que sin más, José Luis, tienes la palabra. Bueno, llevamos ya un año y pico con la pandemia y hemos hecho ya varios programas dedicados a ella, pero bueno, tal vez sea bueno una vez más ver para el futuro, saber qué es lo que hemos hecho mejor y qué es lo que hemos hecho peor. Yo me he preparado diciendo que primero hablar de Europa. Yo creo que una de las cosas que ha sido buenas es la respuesta coordinada de Europa. Fijaros que por primera vez se ha realizado un contrato de compra-venta, bueno, primero de inversión en la investigación y segundo de compra-venta de las vacunas para todos los países. Es cierto que luego ha habido muchos problemas y ha habido fallos y demás, pero es que es la primera vez que desde la Unión Europea se hace un contrato así. Yo creo que otra de las cosas que ha estado realmente muy bien es también la primera vez que se hace, es los fondos para la recuperación de los países del sur, los países que más, en general los países del sur y los países que más han sufrido la pandemia, en que también por primera vez se pide el dinero conjuntamente para ayudar a determinados países. Otra de las cuestiones que no se dice nunca es que no ha habido desabastecimiento del mercado alimentario incluso en las épocas en que hemos estado confinados todos. Es decir, el mercado agroalimentario, tanto los nacionales como el conjunto de la Unión Europea, también realmente ha funcionado muy bien, incluido la distribución de estos alimentos. No era nada fácil el tema de mantener la logística y mantener todos los trabajos que hay que mantener, pero se ha hecho, y eso no se ha hecho directamente por los estados, se ha hecho por las entidades privadas, los agricultores, sus cooperativas, las empresas de todo tipo que se dedican a ello. Y yo creo que otras cuestiones que hay que señalar también, que no es estatal, pero que es importante, es a nivel también europeo, por supuesto en España, es la respuesta que ha habido de todos los profesionales implicados. Salíamos a aplaudir a los sanitarios, pero hace poco aparecían los taxistas diciendo todo el trabajo que habían realizado ellos, en general los transportistas, toda la gente de servicios funerarios ha sido también un problema para ellos gigantescos, las fuerzas de seguridad, en fin, ha habido muchísimas profesionales que han seguido funcionando y han estado dando incluso un poco más de lo que habitualmente se da. ¿Cuáles serían las sombras que tenemos que ver en Europa? Yo, hablando en castizo, diría que dejarse tomar el pelo por alguna de las farmacéuticas. Es una cuestión que yo no he entendido, como no se ha aplicado mano dura en algunos de los casos, porque no estamos hablando de que haya que expropiar ni que haya que hacer ninguna de las cuestiones, pero vamos, la Unión Europea y los estados que formamos parte de ella tenemos capacidad de influencia suficiente sobre las empresas para poderlo hacer, y si no se sacan leyes especiales y se actúa totalmente. Actualmente en estos últimos días se están publicando los beneficios que están teniendo las farmacéuticas y la verdad es que son escandalosos. Entonces, estar defendiendo la santidad del derecho de propiedad sobre las patentes, pues me parece que cuando está en medio de la vida de las personas, por cierto, la vida de las personas que vivimos dentro de la Unión Europea y la vida de las personas que viven en el tercer mundo, de los cuales en muchas ocasiones nos estamos olvidando. Y yo creo que otra de las cuestiones en que ha habido un fallo de la Unión Europea muy grande ha sido el no coordinar las restricciones de movilidad. Recordáis que ya a finales de junio hubo problemas graves y bueno, y hemos seguido teniéndolos realmente. Entonces, las restricciones se han tomado a niveles nacionales o autonómicos, el NUC3 que dicen los europeos, pero no se ha coordinado. Y entonces yo creo que eso también ha sido un fallo
y un fallo grave también importante. Pero vamos, fundamentalmente yo creo que las luces son bastante más grandes que la otra cuestión en cómo los europeos han reaccionado. Sobre todo porque ha funcionado muchísimo, como os decía en las dos primeras cosas que os comentaba, de las vacunas y de los fondos europeos para la recuperación, ha funcionado por primera vez el principio de solidaridad, que recordáis que en la crisis del 2008 fue pasado totalmente por agua para no aplicarlo. En cuanto a lo que ha pasado en el Estado, pues yo empezaría por señalar algo que parece en la opinión pública claro que es lo contrario, pero no ha sido verdad, y es la coordinación entre la administración central y las diferentes autonomías. Han funcionado las conferencias y realmente ha habido acuerdos. Que haya habido luego una comunidad que se haya querido decir que ella estaba diferente por lo que sea, pues bien. Pero el hecho de que 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas más en la administración central hayan funcionado al unísono, yo creo que nos debe, que es un tanto muy a favor de España como conjunto. Yo creo que las cuestiones en las que estamos todos de acuerdo son los ERTES. Es decir, no se ha dejado, en los temas sociales no se ha dejado a la gente al albur. ¿Ha funcionado con lentitud? Sí, tenemos un problema, que luego hablaremos, que es el de la administración central, las administraciones en conjunto, no solamente la central, sino todas ellas. Y otro de los temas que yo señalo, ya sabéis que la economía es lo que más me dedico a ella, es el tema de las ayudas a las empresas para la liquidez. En muy poco tiempo, en el mes de junio o julio, creo que se habían dejado ya, se habían conseguido acuerdos para financiar liquidez por valor de unos 100.000 millones de euros. No es fácil. Entonces, que se haya hecho eso me parece también muy positivo. Y otra cuestión que hay que destacar es el sistema educativo. Fueron capaces de adaptarse al tema del confinamiento total y después la apuesta que se ha hecho en la mayor parte de las autonomías por abrir las clases ha demostrado que era correcta. Es decir, se han dado casos aislados de transmisión, alguna que otra aula ha habido que cerrarla, pero son proporciones de pues, el 2, del 3%, que son por tanto asumibles totalmente. ¿Ha habido sombras también en el Estado español? Sí. Yo creo que una de las mayores que ha habido es la falsa disyuntiva entre salud y economía, que aún sigue existiendo, por la cual muchas autonomías, y el Estado, la Administración Central lo ha permitido, cuando venían épocas de vacaciones o épocas de festivos enlazados, levantaban las restricciones porque pensaban que de esa manera ayudaban al sector fundamentalmente de la hostelería. Vamos, y yo creo que eso ha sido uno de los errores importantes. Otro fallo del que se habla muy pocas veces es el fallo de la comunicación. Se ha dado mucha información, pero en muchas ocasiones no ha llegado a la gente la gravedad, porque no hemos visto muertos, no hemos visto escenas relacionadas con la muerte. Os recuerdo que cuando la famosa guerra de Vietnam, el movimiento que se hizo en Estados Unidos muy fuerte contra la guerra, empezó a decaer cuando el Estado dejó de permitir que se emitiesen la llegada de los féretros de los soldados americanos muertos en Vietnam, envueltos en su banderita americana, que dejó de transmitir. Es decir, la gente necesitamos las imágenes, necesitamos los temas afectivos para que nos concienciemos y no digamos tonterías como esas de que hay que vivir y por tanto podemos levantar todas las restricciones cuanto antes. Porque ese hay que vivir también significa que pueden morir gente muy próxima a mí o yo mismo. Pero ha habido, yo creo, ese fallo de que con solo la información bastaba, y yo creo que eso no es verdad. Ha habido fallos en el funcionamiento de la administración. El salario mínimo vital no ha llegado prácticamente a casi nadie todavía en el día de hoy, o ha llegado a una proporción muy pequeña. Es decir, tenemos una administración, de la cual luego voy a hablar también más un poquitín, que está por lo menos obsoleta. Y en muchos casos también de obsoleta, después de de la década que llevábamos de restricciones de personal, está en muchas ocasiones por debajo de mínimos, bastante mal organizada, todo hay que decirlo. Otra de las cuestiones que también fue un fallo fue el cierre de la atención primaria en los inicios de la pandemia. Es decir, nuestro sistema sanitario está basado en la atención primaria como primera línea. Entonces, de pronto se decidió que abandonábamos esa línea.
Pero lo que es peor, hoy en día, y de eso quería hablar un poquito más en extenso después, la atención sanitaria sigue sin haberse puesto en marcha de una forma normal. Es decir, seguimos todavía con mucha atención por teléfono. Es decir, hay muy poca atención personal. Igual que en los servicios sociales de bastantes de los ayuntamientos, también sucede lo mismo. Es decir, perdón por el de Zaragoza, también sucede lo mismo. Es decir, tú llamas y no puedes en estos momentos, si tienes la necesidad, hablar con asistentes, vamos, ver al asistente social. Es hablar a través de un teléfono centralizado, etcétera, etcétera. Son temas humanos, no es fácil a través de un teléfono. Bueno, ya que deciros de cuando, como en nuestra autonomía, se ha decidido que para la vacunación de los COVID tenemos los usuarios que llamar. No entiendo por qué no sé, como otras veces se ha llamado desde los centros de salud. Pero ya digo, yo creo que se ha tenido una mala gestión de los centros de salud y eso yo creo que es importante. Y bueno, yo con eso creo que sería bastante. Si queréis luego, yo creo que es un tema que es importante, si queréis luego me extiendo un poquitín más en el tema de la atención primaria, porque está sucediendo de hecho que no estamos mejorando la asistencia primaria, la atención primaria, y entonces ¿qué está sucediendo? Está sucediendo que se está privatizando. Es decir, en el último año ha habido 500.000 ciudadanos más que se han hecho un seguro privado. Es decir, ya 1 de cada 4 ciudadanos tiene un seguro privado. Y sorprenderos, la tercera parte de ellos tiene un tema de asistencia ambulatoria, que es precisamente lo que nos está dando en estos momentos la atención primaria. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que ante la falta de organización y de gestión que estamos haciendo de la atención primaria oficial, estamos sencillamente favoreciendo lo que mucha gente no queremos, que es la privatización del sistema. Y lo que me sorprende es que esto no se esté planteando por nuestras autoridades y se esté dejando como un tema que dejémoslo pasar, porque no es un tema para dejarlo pasar, porque es que además la próxima pandemia que hay, si no tenemos una atención primaria como Dios manda, volveremos a sufrir muchísimo. Y no estoy hablando solamente de volver a abrir las consultas directas, estoy hablando de que volvamos a los modelos iniciales de la atención primaria cuando se desarrollaron en los años 80 y tantos. Es decir, estamos hablando del tema de la atención comunitaria, estamos hablando de meter muchos más profesionales de otras especialidades que están siendo demandadas, etcétera, etcétera. Estamos hablando de que se puede hacer mucho en la atención primaria y es básico, primero, para la salud normal y segundo, para el caso de que nos venga una pandemia o vamos a convivir con ella durante muchos años. Me callo ya porque llevo ya mucho ratito hablando. Muy bien, muchas gracias, José Luis. Bueno, ya sabes que yo por mí personalmente me quedaría escuchándote horas y horas, aunque también te rebatiría alguna cosita, ¿eh? Bueno, pues a partir de aquí, si queréis, podemos abrir el turno de palabra. Yo os iba a decir, ir pidiendo la palabra por el chat, pero como estamos aquí en petit comité, pues si me entero, pues os doy la palabra y tal. Venga. ¿Quién quiere romper el fuego? Venga, pues lo voy a romper yo. Mismamente. Sí, vamos a ver, yo, bueno, pues de acuerdo, como no puede ser de otra forma, porque es muy difícil que fuera de otra forma, con muchas de las cosas, o con casi todas las cosas que ha dicho José Luis. En todo caso, sí, alguna duda, más que discrepancia, alguna duda que sí que voy a plantear, ¿no? Bueno, primero voy a decir que de todas las cosas positivas que él ha estado aumentando, hay una que creo que no ha dicho, aunque seguramente la tiene en la cabeza y está de acuerdo, y es en la implicación de la mayor parte de la gente y el comportamiento ejemplar, sobre todo en el periodo duro del confinamiento. Yo creo que fue asombroso la rapidez y la intensidad con la que la gente se implicó en este confinamiento. Es decir, bueno, se implicó, estuvieron ahí, lo sufrieron, largo tiempo en casa, con los críos también. En fin, yo creo que fue un comportamiento ejemplar el que hubo, ¿no? ¿Qué es lo que pasó posteriormente, no? ¿Qué es lo que pasó posteriormente? Yo creo que sí que es verdad que hubo un poco fruto de muchas cuestiones, pues de la dificultad del momento, de las incertidumbres, del no saber exactamente qué es lo que estaba pasando y cómo por parte de las administraciones, de las propias características de la instauración del sistema de alarma
en nuestro país, con el pase por el Parlamento, la magnífica oportunidad que vieron desde la derecha para utilizar la pandemia como instrumento político para derrocar al gobierno, las contradicciones y mensajes cruzados entre diferentes administraciones. En fin, se generó una cierta sensación también como de bandazos, de no saber muy bien por dónde podían ir los tiros, de desprestigio de lo que era un poco también la gestión, de cachondeo, en fin, de todo aquello, ¿no? Y esto unido también a la sensación de querer ya terminar con todo y que también los datos estaban bajando, es decir, el confinamiento fue realmente efectivo, ¿no? Ahora cuando podemos ver con una perspectiva un poco más histórica los datos de la incidencia del COVID, vemos que fue muy efectivo y que de hecho al terminar el confinamiento en lo que es la primavera, verano, empezó a desmadrarse otra vez el tema de los contagios, ¿no? Por tanto, bueno, todo ese tipo de cuestiones pues hizo que se desmadrara un poco la situación y que, bueno, pues la gente bajáramos la guardia y eso favoreciera los contagios tal y como se han producido, ¿no? Una de las cuestiones que sí que ha dejado en evidencia la pandemia, sobre todo en los primeros tiempos, que fue realmente dramático, además de muy visual, ¿no? Fue que aquello de que presumíamos de tener un sistema sanitario magnífico, decíamos uno de los mejores sistemas sanitarios del mundo, hemos presumido siempre de eso, y los que defendemos la sanidad pública todavía hacemos mucho más énfasis, bueno, pues yo creo que se dejó notar que no era tan así, ¿no? Que teníamos mucho déficit. Se dejó notar que los recortes que había habido en los años anteriores habían hecho efecto y nos encontramos con una sanidad pública en cierto modo desmantelada, con falta de profesionales, con falta de medios. Era patético ver a los profesionales tenerse que vestir con bolsas de basura para protegerse, con máscaras de plástico improvisadas. Bueno, aquello fue un desastre. Yo creo que es una de las cuestiones que sí que nos chocó, ¿no? Ver que la sanidad, falta de respiradores, que aquello era dramático, causó muchos muertos, ver que la sanidad no estaba tan preparada para una eventualidad de estas características como algunos podíamos pensar. Hay un tema que ha tocado José Luis, que es el tema de la información. Yo creo que ha habido bastante información y creo que ha habido bastante transparencia. Lo que pasa es que yo creo que en momentos de crisis, en momentos de situación de crisis, el manejo de la información es muy sensible y muy importante, ¿no? Hay que conjugar la transparencia y que la gente sepa lo que está pasando con el no generar estados colectivos de pánico que pueden ser letales. El pánico generalizado, el miedo generalizado puede tener unos efectos poco controlables, ¿no? Entonces yo creo que hay que tener ahí mucho cuidado y mucho equilibrio. Y si nos hemos encontrado, pues efectivamente, pues con alguna información que, bueno, que parece que nos faltaba, o incluso con informaciones contradictorias que podían darnos la sensación de poca credibilidad sobre lo que estaba pasando. Y también otro tema sobre la atención primaria. Partiendo de la coincidencia en la falta de medios, ya lo apuntaba al principio, ¿no? Yo creo que una de las cosas que dejó constancia es la insuficiente solidez de nuestro sistema sanitario. Partiendo de ahí, bueno, yo parto de mi experiencia personal, ¿eh? Yo no sé si se puede partir. A mí me gustaría, igual hubiera sido bueno intentar que un profesional de la sanidad de atención primaria hubiera venido aquí y nos hubiera contado cómo lo viven, ¿no? Pero fijaros, claro, los centros de salud de atención primaria son centros en los que se puede concentrar mucha gente que habitualmente va al médico, mucha gente delicada, con muchas patologías y muy susceptible de sufrir consecuencias graves en caso de contagio. También, si están abiertos y no hay ningún tipo de control, de restricción, o vamos a ver cómo se maneja todo eso, pues también puede ser un foco de recepción de gente muy contagiada ya contagiada, ¿no? La gente contagiada que se acerca a un centro de salud, que se acerca a un centro de atención primaria, y la gente con muchas patologías que puede haber en ese momento ahí solicitando atención médica, puede ser una mezcla bastante explosiva, ¿no? Yo creo que eso explicaría un poco el por qué se ha intentado limitar el acceso a los centros de atención primaria. En cuanto a mi experiencia, yo he sido usuario de atención primaria y también de atención especializada, ¿no? En cuanto a la atención primaria, yo tengo que decir que por lo menos con mi médico, que es un tipo encantador y súper atento,
no ha habido absolutamente ningún problema, o sea, que me ha llamado, incluso si no, cuando he pedido consulta, me llamó, si no me ha localizado, me ha vuelto a llamar hasta que me ha localizado, y la verdad es que la atención ha sido súper importante, súper buena, súper afectiva, y la verdad es que muy eficiente, incluso con con la oferta de que se hacía falta ir allí en un momento determinado para verme, no ha hecho falta, pero vamos, incluso con esa oferta. Por lo tanto, yo ahí, en mi caso de luego, sí que puedo decir que ha funcionado bastante bien. En la especializada ha habido más, yo creo que ha habido un poco más problema, y sí que es verdad que se requiere un contacto mucho más estrecho. Salvo, fijaros, salvo en lo que me ha tocado en el hospital militar. Yo soy usuario del hospital militar por la zona en la que vivo. Entonces, en el hospital militar sí que ha habido atención bastante buena y me han recibido. En realidad, con el tema de la atención no tengo demasiadas quejas. Y puedo entender lo que plantea José Luis, pero también puedo entender la parte de organización de la administración en la que, bueno, pues se toman una serie de cautelas porque el tema es bastante explosivo. Y bueno, en cuanto a lo del seguro privado, pues es verdad, ha habido una explosión de contratación de seguros privados. Yo no sé si es posible que una buena parte fruto de la atención insuficiente o de la sensación de atención insuficiente en la sanidad privada, y también fruto de ese miedo, de ese temor, de ese cierto pánico que se genera con estas cosas, donde la gente, bueno, pues se piensa que en la sanidad pública se van a apañar mejor, cuando realmente, pues es verdad que en la sanidad privada, quiero decir, que es verdad que en la sanidad privada pues seguramente no van a actuar tan contundentemente y tan a fondo como lo están haciendo en la sanidad pública. Bueno, por mi parte, ya está, me enrollo demasiado. Muy bien, muchas gracias, Julián. Vamos a ver, yo quería aportar también un punto de vista, hemos aportado el punto de vista desde Europa, en España, pero yo creo que esto hay que ir mucho más allá. Y yo creo que además aquí hay una responsabilidad de un principio de mala gestión tremenda, desde mi punto de vista, y es por parte de la Organización Mundial de la Salud, quiero decir. Yo creo que al principio no se lo tomaron tan en serio. Yo no sé si porque tenían miedo de hacer una gestión fallida como se hizo con los otros SARS que hubo a principios de siglo. El caso es que era un poquito que viene el lobo y esta vez ha venido. Esta vez ha venido y ha pillado a la Organización Mundial de la Salud con el paso cambiado. Se dieron tarde los avisos, se dieron avisos contradictorios porque no se sabía y anduvimos todos un poco con miedo, alocados, pues desde la gripecita, desde un par de casos o así, porque nos estaban transmitiendo una información que no era. Y luego, conforme se ha ido sabiendo, pues se ha ido dando más información y se han ido dando restricciones y órdenes y tal, que ya estamos en un nivel más o menos adecuado. Otro problema que yo creo que ha habido con la pandemia ha sido el derivado de la globalización, que está en consonancia con esto mismo de la Organización Mundial de la Salud. Quiero decir, hemos sido víctimas de la globalización, o sea, la dependencia que tenemos tanto como consumidores como las propias empresas del producto chino nos desabasteció en un primer momento de la pandemia. Y eso dio lugar a que tuviéramos, y sigue ocurriendo, a que tuviéramos un déficit grave en todos los EPIs, que dio lugar a esas imágenes de las bolsas de basura que son vergonzantes por completo, dio lugar a que no se nos podía obligar a llevar mascarillas por la sencilla razón de que no había mascarillas porque el productor de mascarillas era China y se las estaba quedando para su propio mercado. Ha dado lugar a que la tecnología, los productos tecnológicos para las comunicaciones pues también fueran objetos de valor, subieran como la espuma. Comprar una miserable cámara web era misión casi imposible, y una cámara web que era necesaria para el teletrabajo, que no lo hemos nombrado, pero ha sido otra de las cosas que, con luces y sombras, que ha traído la pandemia, que es importante tenerlo en cuenta, o sea, cómo nos hemos acostumbrado al teletrabajo. Aquí estamos, en una reunión virtual.
y cómo ese teletrabajo tiene las cuestiones de facilidad de conciliación, pero la gente está echando más horas de las que les corresponde, tiene la cuestión de que la gente está pudiendo trabajar desde su pueblo, pero estamos viendo también la brecha digital de la España vaciada, etcétera. Hemos hablado también, y ya me estoy yendo un poquito más del tema de la educación, también en la educación hemos visto la brecha digital que se traduce en una brecha económica de familias en situación vulnerable. Ha traído muchas cosas y no olvidemos, o sea, todo esto viene también, todas estas brechas de esa globalización que luego ha tenido otras derivadas como el atascazo ese, que ya no tiene que ver con la pandemia, el atascazo del canal de Suez. Entonces, son cuestiones que, claro, a la hora de la comunicación, como estáis hablando antes, evidentemente ha habido, yo creo que ha habido un exceso de comunicación, una muy buena voluntad desde mi punto de vista, una muy buena voluntad de comunicar, pero un exceso de comunicación cuando no se tenían las cosas claras. Y cuando hablas mucho, eres susceptible de contradecirte, que es lo que ha ocurrido. Porque cuando estás hablando todos los días y tienes que dar declaraciones a toda leche, pues evidentemente al final terminas diciendo lo mismo y lo contrario. Al gobierno, ¿qué le pasó? Ya lo comentamos en un momento dado, que esta pandemia, o sea, el estado de alarma se decretó a los 2 meses exactos de tomar posesión del gobierno. El gobierno tomó posesión el 14 de enero y el estado de alarma se decretó el 14 de marzo. 60 días exactos. Y no se le dieron los 100 días de rigor que se le dan a todos los gobiernos y estuvo recibiendo mandobles por todas partes. Y creo que eso ha sido injusto, independientemente de que pueda haber cuestiones que hayan hecho mejor o peor. Y bueno, otra luz también que yo veo, que la has nombrado un poquito, José Luis, pero yo como afectada y beneficiada, ha sido la primera crisis en la que los autónomos hemos recibido una ayuda. Se nos ha eximido del pago de las cuotas de la Seguridad Social. Hemos recibido las ayudas, las POECATAS, al margen además de que las empresas hayamos recibido los fondos de COVID, o sea, los créditos COVID a través del ICO. Pero ha sido la primera vez que los autónomos hemos recibido una ayuda. No la recibimos en 2008, no la recibimos en los 90, no la hemos recibido nunca. Y esta ha sido la primera vez. Y eso no solamente lo que hay a la derecha, sino que aún dice, ¡ay, los autónomos! Pues bueno, pues mira, a mí particularmente me ha ayudado. Y bueno, y más cosas, pero vamos a seguir abriendo el debate. ¿Alguien más? Sí. A ver, Rosa Ibáñez. Bueno, perdona. Que hable Rosa, que es novata y Rosa, ya... El micrófono, por favor. Sí, soy novata y además con el Zoom nunca he participado. Con 50 plataformas sí, pero nunca con el Zoom. Bueno, estando muy de acuerdo con todo lo que decís, porque realmente es una evidencia. Lo que sí que no podemos perder de vista es que cuando comentaba el compañero Julián el tema de que nos quedamos en casa, es que tened en cuenta que hemos tenido muchísimo miedo y seguimos teniendo. Es que es un horror. O sea, quiere decir que mañana me van a vacunar por fin a mí, ya me vacunan, pero con la dichosa AstraZeneca y la siguiente la tengo el 22 de julio, en Mandaleches, pero bueno, la cosa es que empiecen a vacunar. Entonces, ha habido muchísimo miedo y seguimos teniendo. Y además yo creo que tuvimos miedo en el confinamiento primero, luego digamos que nos relajamos porque a lo mejor lo necesitábamos psicológicamente y luego hemos tenido muchísimo miedo, al menos yo pasé en Calatayud, fue terrible el mes de enero. El mes de enero fue una cosa terrible en Calatayud, como no habíamos pasado en los meses anteriores, con lo cual el mes de enero yo lo pasé, reconozco que fatal. Fue una cosa durísima, durísima. Me costó superarlo, ¿no? Porque claro, tampoco hemos hablado del tema psicológico, de la factura que nos ha pasado a todo el mundo, ¿no? Lo que está claro es que sí que tenéis razón en otra cosa que habéis dicho, que hablaron demasiado. Por ejemplo, yo estaba un poco harta, y ya veis que soy muy proclive al tema por lo que ha salido al principio, estaba un poco harta de ver a Pedro Sánchez, de que hablara tantísimo el presidente del gobierno. Para mí fue
absolutamente excesivo, porque además daba tantísimos datos, tantísimas cosas que al final te perdías. Esa comparecencia semanal fue, no sé, no creo que fuera favorable, le favoreciera en absoluto, pero así se hizo. Por otra parte, sobre todo al principio de los primeros meses de la pandemia, fue durísimo, durísimo, durísimo el ataque en redes sociales, espectacular. Yo creo que ahí los partidos de más derecha, incluso yo diría que el PP, lo echaron muchísimo dinero con la intención de derrocar a un gobierno que era muy verde, estaba muy, muy verde, está claro, que le escogió todo muy de improviso. Y entonces, no solamente fue aquel mantra del 8M, aquello fue demoledor, fue agotador, no solamente fue eso, sino también coincidió que mi hijo vive en Madrid y se vino a confinar con nosotros, se vino con su mujer a confinar con nosotros aquí porque Madrid entonces daba miedo, sigue dando, pero ahora ya nos hemos acostumbrado. Entonces, pues vino y él era muy usuario de las redes sociales y dice, hay una campaña demoledora, carísima, porque tiene que costar muchísimo dinero, para intentar, pues de momento algo que no consiguieron, pero bueno, supongo que a la larga sí que la habrán conseguido. Otra cosa que el tema de los seguros privados que comentabais, ¿no? Pues sí, ha habido mucha gente que supongo que se habrá sacado seguros privados, pero también yo conozco muchísima gente que por ser de muy fácil estamos en compañías privadas y, yo qué sé, la última, una compañera mía, maestra, que de 44 años, vacunada con AstraZeneca, la chica más medrosa, cuidadosa que os podéis imaginar, pues ha caído. Hace una semana que ha caído con el COVID. Eso tampoco se está diciendo. Esta segunda parte de hasta qué punto protegen las vacunas, no protegen, yo muchas veces le explico a la gente, o le intento justificar a la gente, que es que jamás hemos vivido el nacimiento de un medicamento tan en vivo y en directo, porque cuando aprobaron el paracetamol, por decirlo de alguna manera, que parece que tenemos que tomar con esto de la AstraZeneca, pues cuando aprobaron el paracetamol la gente no se enteró ni de los pros ni de los contras, luego apareció un prospecto y ya está. Y sin embargo ahora lo estamos viendo todo como muy en vivo y en directo. Pero no nos acabamos de quitar el miedo, ni nos lo quitaremos en mucho tiempo, me temo, por esta especie de que a lo mejor ahora sí que nos tenían que dar información de eso, de por qué una chica se ha contagiado teniendo la AstraZeneca, porque, en fin, echo un poquito de menos esas cosas y las ponemos en el tema de las sombras, pero considero que la gestión, vamos, a mí me daban una pena, o sea, yo decía, Dios mío, qué difícil, que tiene que ser difícil tomar decisiones con este tema, me daban pena la gente que tenía que tomar decisiones. Solo eso. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. José Luis, que te he cortado antes, ¿qué querías comentar? Siento. Juan Carlos, quería comentar yo. Hola. Perdón. No, que me has llamado José Luis, no, que creía que igual... No, es que me ha parecido que José Luis antes también quería decir algo, pero bueno. Me queda mucho. No. Yo, es que cuando hablamos de luces y sombras, pensaba que iba a haber luces, pero es que veo muy pocas luces. Quiero decir que estamos poniendo un poco en valor el esfuerzo que ha hecho el gobierno, ¿no? Porque es verdad que fue una pandemia inesperada, inesperadísima. Yo creo que, como decía Cristina, incluso por la Organización Mundial de la Salud, no había una advertencia clara. Aún teniendo los datos de Italia, la gente se fue a los partidos de fútbol. Entonces, es decir, ha ocurrido, y yo más que luces y sombras me ha cambiado el orden de la foto, ¿no? Es decir, es lo que yo lo he vivido. Es decir, de alguna manera, como hay que reconocer que el gobierno con 60 días tuvo que hacer frente a la crisis más dura y más grave que ha tenido un gobierno después de la guerra civil. Yo creo que no ha habido una crisis tan gorda donde se murieran personas 300, 400, 500 diarias durante un periodo muy alto y siguen muriendo. Por lo tanto, es tremendo, tremendo. Y hacer frente con un ministerio totalmente bajo mínimos, un ministerio de sanidad bajo mínimos, tomando una decisión muy fuerte. Yo creo que
por miedo o por la razón que fuera o fuese muy afectada por la sociedad, de confinarnos durante un montón de días, y eso es lo que realmente paró, y eso ocurrió en toda Europa, paró lo más grave de la pandemia. Estamos viendo ahora, yo cuando comparo con los países europeos, se ha gestionado, no sé si bien o mal, pero muy parecido al resto de las sociedades más próximas a nosotros. Por lo tanto, hemos estado en la misma línea y no creo que sean ni más espabilados ni menos espabilados que nosotros. Han estado muy parecidos. En momentos han estado algo mejor y en algún momento han estado algo peor que nosotros, pero muy parecidos. Por lo tanto, las luces tienen que ser cómo ha respondido el gobierno de coalición. Siendo muy nuevo, luego no se le puede más que reconocer que la luz sobre todo está en el Ministerio de Trabajo. También la estuvo en el Ministerio de Sanidad. Yo no, al anterior ministro de Sanidad le tengo que reconocer el esfuerzo y la valentía, pero también estuvo en el Ministerio de Trabajo con estas extraordinarias ayudas y posición con respecto a los ERTEs y alguna cosa más, ¿no? Y un esfuerzo, aunque fuera intelectual, luego no se ha desarrollado, del ingreso mínimo vital y de otras políticas que impuso Podemos en el gabinete, y a lo mejor con más buena intención que luego realidad, es porque la maquinaria, como decíamos, venía obstruida por los recortes y desacostumbrada a tener que soportar una crisis de este calado. Y lo mismo le pasó a Sanidad. Es que nuestra joya de la corona, como decimos, es la atención primaria. Y es verdad que la atención primaria podía ser un foco de infección rápida, ya, gracias, como también lo puede ser, ahora mismo hubiera podido ser una buena línea para la vacunación. Yo le veo que más que luces y sombras, que me cuesta ver sombras, porque he visto que en educación, acertadamente o casualmente, pero no puede ser casualidad, porque todo el Estado español, en todo el Estado, en las escuelas, quien se ha preocupado, los docentes, los equipos directivos, han mantenido a raya el virus dentro de la escuela, que habrán tenido algún caso. Veo que todo el deporte, que es importantísimo en España, y no me refiero solo al profesional, sino a todo el deporte que hay cada fin de semana, cada tal, es decir, también se ha comportado y ha tenido esa luz de no hacer aglutinar a personas, y por lo tanto ha seguido teniendo un compromiso contra la pandemia, y de alguna manera nos ha cambiado el orden de las cosas. La cultura ha sufrido muchísimo, más que también la hostelería, pero claro, en este país, con un 13% del Producto Interior Bruto ligado a la hostelería, la globalización que decía Cristina, es decir, que son hándicaps que nos vienen heredados de modelos que tenemos anteriores, y que ya veremos si la luz que nos tiene que dar esta experiencia nos hace cambiar esos modelos para ser capaces de afrontar, porque esta crisis, yo tengo la percepción de que no la acabaremos con las vacunas, y por lo tanto tendremos que seguir con prudencia una desescalada que no volverá a tener las mismas connotaciones que teníamos, bueno, las mismas connotaciones, quiero decir, el estado anterior al que teníamos, de esa libertad de movimientos, de esa libertad del consumo, del ocio y tal, estará restringido, y si no seguiremos teniendo problemas, porque es lo que estamos viendo en la India, en Brasil. Es decir, que hay que tener prudencia, y lo hemos visto en las pequeñas desescaladas que hemos hecho nosotros, que enseguida brota y además va mutando, y cada vez esto es más complicado. Y esperemos que las vacunas, que no son al 100% efectivas, eso es evidente, pero lo podrán dejar de ser si va mutando el virus. Desconocemos, no somos médicos ninguno de los que estamos aquí, creo, pero la prudencia, yo no digo miedo, nos tiene que prevalecer, y tiene que ser una luz más que nos establezca. Y luego el cambio de modelo que tenemos hasta ahora, tanto sanitario, porque lo dejamos y lo abandonamos con los recortes, como el productivo, que nos llevó a unos problemas tanto económicos como de abastecimiento para lo urgente.
Entonces ya digo que luces y sombras, yo lo que veo es que ha habido, nos ha cambiado, por lo menos a mí me ha cambiado la foto, no tengo valor de decir dónde están las luces, luces y dónde están las sombras, sombras, ¿no? Pero inconvenientes y tal, le hemos combatido, yo creo que el gobierno ha combatido como ha podido, como mejor lo ha entendido, y desde luego quien ha sido y quien tiene una sombra fuerte es quien ha intentado sacar provecho de la gestión de la pandemia y poniendo muchos palos en las ruedas de los cambios que tenía que haberse producido, que se tienen que seguir produciendo para cambiar la realidad que tiene este país con respecto a los déficits que tuvo y nos generó la pandemia. Poco más. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. Yo, desde luego, creo que sí, que es un cambio de paradigma lo que tenemos desde la pandemia. A ver, Rosa Pili, ¿querías hablar? Sí, que estaba intentando. Pues buenas tardes. José Luis, muy bien explicado, luces y sombras. Yo también le daría ese nombre, luces y sombras, como en todo, siempre hay luces y sombras. Aquí una de las mayores sombras que he comprobado es las residencias tan pocas públicas, tantas privadas, cuando la gente, yo que desafortunadamente las uso con la tía, con mi hermano, estoy siempre en residencias, pues veía ya antes de la pandemia, pero no te das cuenta, antes de pasar, es que esto nadie lo esperaba y entonces, bueno, pues los tienes allí muy bien cuidados, muy bien, pero veías que a la gente, los trabajadores, fuerte, ¿eh? Cómo trabajan esas mujeres, sobre todo mujeres, de la limpieza, del cuidado de los mayores. Bueno, te maravillabas, decías, por cuatro perras que les dan, cómo la dedicación que tienen. Pero como vino esto tan malo para todos, para todos, pero para los peor, para la gente de las residencias, donde se han visto desatendidos porque se han puesto enfermos los trabajadores, porque ha habido muchos problemas. Entonces ahí veo una sombra, pero como pasa en la sanidad, como pasa en todo, que venía arrastrando de que quitan gente de todos los sitios, en todos los sitios, a ver si con 2 lo podemos hacer lo de 3 o lo de 4. Entonces ahí ha estado la mayor sombra. Luces también he visto, porque pues te toca enfermedades, una atención muy buena, que la seguridad social como siempre la hemos tenido y la tenemos. Sí que el médico de cabecera, pero yo que tengo amigas médicos de cabecera, sé que no es que estén, es que tienen tantísimo trabajo, o sea, tenían que ir a las residencias, tenían que echar horas, llevan horas de trabajo que no nos lo podemos ni imaginar, el trabajo tan duro que están teniendo los sanitarios. Pero claro, ¿dónde está el problema? La falta de sanitarios. Pero, bueno, pues con todo esto vamos saliendo adelante, los que vamos sobreviviendo y vamos viendo, hemos dejado amigos en el camino, al principio sobre todo, ahora menos, pero los has perdido ya hace un año y claro, es que nadie podía esperarse, yo por lo menos no, que viniera, o sea, lo veías en películas, pero en realidad no te imaginabas que esto pudiera nunca venir. Y ha sido así. Y no me alargo más porque habéis explicado todo muy bien, habláis todos, ya sabes que os admiro porque aprendo con vosotros mucho y a seguir adelante. Gracias. Muchísimas gracias, Rosa Pili. Aquí todos somos muy buenos, todos y todas. Rosa Ibáñez, no sé si querías pedir. José Luis, adelante. Vamos a ver, Julián, ¿por qué la sanidad privada ha podido seguir manteniendo la atención directa a las personas y no ha habido problemas graves de infecciones ahí? ¿Por qué llamas al centro médico, en mi experiencia,
y no te lo cogen a lo largo de toda una mañana porque está saturado por lo que sea. Ha habido una mala organización de un montón de recursos públicos. Yo creo que eso hay que reconocerlo. Después, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que habéis estado diciendo. Lo de la globalización es verdad. Yo diría lo siguiente, una de las sombras, aparte que me había faltado y ha hecho muy bien Rosa Pérez en recordarlo, lo de las residencias de la tercera edad, que es una gran sombra para toda la sociedad. Por supuesto, la responsabilidad la tiene quien la tiene. El capitalismo que ha desarrollado ese tipo de residencias en muchas ocasiones. Pero evidentemente socialmente también tenemos que asumir esa responsabilidad. Yo creo que hay otro fallo muy grande y es el tema de la cultura. Es cierto que se dio un principio de 2 meses de un gran tema de solidaridad y de muchas otras cuestiones, pero yo creo que no nos ha calado el que somos vulnerables. Que la gente, en cuanto nos dejan en las terrazas, pues nos quitamos rápidamente la mascarilla, no solamente para beber y para comernos el pincho, sino permanentemente. No tenemos conciencia de eso. La solidaridad la restringimos a los muy próximos. Lo decía, me parece que era Cristina. Es decir, si estamos ante una pandemia, no tiene ninguna lógica que no estemos apoyando la vacunación masiva del tercer mundo. Porque si creemos que vacunando nosotros mismos ya estamos libres, nos estamos equivocando, como lo estamos viendo ya en las mutaciones continuas que están apareciendo. Mientras no esté vacunado el 80% de la población mundial, nosotros no estaremos seguros, nos hayamos vacunado con las 2 vacunas o con la una o con la que queráis. Ni siquiera eso somos capaces de entenderlo. Otras cuestiones desde cultura. ¿Cómo es posible que haya subido tanto el negacionismo? Es decir, vamos a ver, las vacunas llevan ya casi, no han llegado a 2 siglos, pero más de siglo y medio. Y han salvado vidas tremendas. La mortalidad infantil en España y en el mundo ha descendido cuando se han generalizado las famosas triples vacunas y otras cuestiones que nos ponían a nosotros también cuando está eso. Es decir, no se puede negar. Y de pronto el negacionismo toma auge. Es una cuestión que es para hacernoslo mirar colectivamente, qué es lo que nos está pasando en la cultura. Después no nos da tiempo ya a tocar el tema, lo volvemos a sacar otras veces. El tema de qué otra atención primaria es posible. Casualmente la atención primaria que se diseñó en el año 82 siguiendo las normas de la Organización Mundial de Salud, porque en ese caso las seguimos las normas que había. ¿Y qué estoy pensando? Pues estoy pensando en 2 cosas que en su momento hablaremos. Primero, la medicina comunitaria. Se inició el tema de que los centros de atención primaria estuviesen en contacto con todo el sistema escolar, estuviesen en contacto con los servicios sociales de los ayuntamientos, etcétera, etcétera. Pero ahora que ha habido una pandemia, la pandemia está relacionada con la pobreza. El 20% de la población más pobre de España ha tenido de media 3 veces más de casos de COVID que el resto. Son cosas que están ahí, entonces no podemos olvidarnos la medicina comunitaria. Igual que otras cuestiones que tenemos que hablar es que hay demandas que tenemos y que estamos haciendo a la seguridad social que exigen que haya más equipos interdisciplinares, que entren nuevas profesiones, etcétera, etcétera. Entonces tenemos mucho que hacer. Evidentemente, lo primero que te dicen la gente que está trabajando en ello es que hace falta dinero y personal. Es evidente, pero es que lo hemos ido rebajando anteriormente. Entonces, tenemos, yo creo que es el tema de las luces. En cuanto a las luces, Juan Carlos, yo creo que el hecho de que la Unión Europea haya dado 2 pasos tan gigantescos como es el tema de meterse a organizarnos, ¿os imagináis el follón que hubiésemos tenido con las vacunas? En primer lugar, las vacunas no hubiesen salido en un año, en menos de un año, que han salido en 9 meses. Si no hubiésemos tardado 2 años o 3 o lo que sea, si hubiésemos dejado la privada actuar normalmente. Los hemos tenido muy pronto. Pero os imagináis el follón de todas las comunidades autónomas españolas, más todas las regiones italianas, más los grandes alemanes, entrando a competir en el mercado libre por el tema de las vacunas. Bueno, hubiese sido, no quiero ni imaginármelo, hubiese sido un caos todavía más grande el que hemos tenido. Lo hemos tenido, pero ha sido un caos relativamente controlado. Y bueno, así podríamos seguir, pero luego también todo lo que tú has dicho, los ERTEs y todas las respuestas que se han dado sociales, pues han sido realmente muy positivas. Y de nuevo que la Unión Europea haga también una historia de decir, no, yo ayudo a fondo perdido a la gente que ha estado peor y ayudo a que se recupere económicamente, también es otra luz que yo creo que tenemos que hacerlo. Y por supuesto yo creo que globalmente se ha funcionado bastante bien por una cuestión que era tan novedosa. Con esto ya dejo el tema, que me enrollo mucho siempre.
Muy bien, muchísimas gracias de nuevo. No sé si alguien más quiere aportar, podríamos aportar muchísimos porque el tema da para estar rato y rato. Vicenta, yo no sé si quieres hablar. Bueno, es que he llegado tarde, ya perdonaréis porque he tenido problemas. Voy a ser muy corta porque creo que no tengo mucho derecho a acaparar tanto tiempo si he llegado tan tarde. Yo estoy de acuerdo con vosotros en general y creo que las luces, voy a empezar primero por las luces, pues ha sido todo el tema de la cuestión laboral y lo que se ha hecho con los ERTEs y con intentar salvar eso. Que veníamos de una situación muy mala con las reformas laborales del PP y con situaciones bastante complicadas. Y así yo creo que en alguna cosa más, yo creo que a ver, se nos ha presentado de golpe un huracán y no teníamos puertas para cerrar. Y entonces se ha metido en todas partes y eso ha hecho un poco que, claro, pues que nos pille a todos desprevenidos y dentro de lo que es posible, pues comprender un poco que la situación era mucho más complicada de lo que nos imaginábamos todos al principio. Eso, pues yo creo que ha habido bastantes problemas y se ha salido lo más dignamente que se ha podido o se está saliendo lo más dignamente que se puede. Ahora, en las sombras, pues yo creo que en la sombra ha habido un poco de desorden. Veníamos de una situación muy mala y en eso quiero también hacer... Veníamos de una situación muy mala porque había habido muchísimos recortes uno tras otro, uno tras otro. Yo he asistido a manifestaciones de la marea blanca, de la marea verde, bueno, pues en muchos sitios. Yo es verdad, tengo que decir, porque tengo relación con la gente de la enseñanza, que ha sido pues casi ejemplar, porque ha habido muy pocos casos, ha estado muy bien organizados los centros escolares. Claro que eso ha sido todo a costa de muchísimo trabajo y mucho esfuerzo, pero claro, en una situación tan complicada todo el mundo echa lo mejor. Pero luego yo también querría hacer un poco de autocrítica, si os parece. Hemos tenido recortes y más recortes y hemos hecho, pues bueno, hemos peleado, hemos luchado, hemos intentado, pero creo que la gente que creemos en otro tipo de sociedad, que tenemos una forma de pensar distinta a los que nos han gobernado de aquí para atrás, pues no hemos sido capaces de frenarlo, de intentar evitar que se produjeran los recortes y las barbaridades que han hecho en todo el sector público. Todo lo que era público era malo. Y eso yo creo que tenemos que ser también un poco autocríticos. Es cierto que se han hecho manifestaciones, que se han hecho ciertas cosas, pero yo creo que no hemos tenido la fuerza ni la organización suficiente para enfrentar esos problemas que hoy, bueno, pues tenemos que cargar con ellos y tenemos que incluso empezar a recomponer la casa porque está bastante estropeada. Entonces, bueno, esperemos que seamos capaces y que seamos capaces sobre todo de movilizarnos, de estar al pie del cañón diario y pensar que todos podemos ayudar en revertir la situación, que la situación no la va a revertir seguramente el gobierno solo porque tiene unas fuerzas enfrente que, en fin, ya sabemos todos que esas fuerzas están no porque la solución se arregle, sino porque cada día peor, porque ya sabéis que cuanto peor mejor. Y entonces, pues tampoco estamos exentos de responsabilidad los ciudadanos. No, eso está claramente. De esto tenemos que salir entre todos y todas con nuestra propia responsabilidad. O sea, todos tenemos muchas ganas de volver a la vida que ya no vamos a volver, pero es nuestra responsabilidad de todos y todas el salir de esta, independientemente de todas las decisiones que tomen los distintos gobiernos y autoridades, sea a nivel autonómico, estatal o europeo, que realmente no lo hemos puesto de manifiesto, José Luis, pero sí. O sea, la reacción por una vez, la Unión Europea ha reaccionado rápido, que no es lo suyo. Con esto yo creo que ya ha sido de toda la vida. Si no tenéis más palabras que añadir, si os parece, y como ya son las 9, vamos a pasar al segundo punto que teníamos hoy, los retos en el mundo del trabajo. Entonces, si quieres, Juan Carlos, te doy la palabra y nos haces
una introducción. Muy bien, cuando queráis. Vamos a hablar de decir, pero al final la pandemia también impregna la realidad nueva en el mundo del trabajo. Digo esto porque quería hacer una introducción de los cambios que se van a producir, planteando una modernización del sistema productivo que nos va a imponer Europa. Creo que hoy es cuando se han liberado ya parte del dinero y la digitalización va a ser trascendental en estos nuevos cambios. Y en esa línea, yo creo que el gobierno y el gobierno de coalición estaba comprometido por ir cambiando. Hoy la ministra dice que ha habido cambios insuficientes. Yo creo que ha habido insuficientes cambios todavía en las relaciones laborales, pero había que revertir la reforma laboral, sobre todo el Partido Popular, que es la que nos llevó a una precariedad, y esa precariedad es la que hemos estado sufriendo, ¿no? Los recortes, precariedad. Entonces, quería recordar un poco el año pasado, en plena pandemia, celebramos de forma virtual el 1 de mayo. Este 1 de mayo va a haber concentraciones, pero en aquel momento hablábamos de que el modelo social tenía que cambiar. El modelo social, porque estábamos en esa primera motivada reacción que teníamos los que estábamos confinados, de que había que reforzar los servicios públicos y había que reforzar sobre todo la sanidad y todo lo que era imprescindible para la supervivencia de las personas. Yo pongo como ejemplo, y alguien lo comentó en aquellos momentos, que si los ricos se hubieran puesto de huelga, nadie los echaba de menos. Si las limpiadoras, la gente que cuidaba a los ancianos, se hubieran puesto de huelga, hubiera sido todavía mucho peor la situación. Y reconocíamos que los que peor estaban salarialmente y en peores condiciones son los que estuvieron afrontando, junto con los sanitarios, los momentos más duros de la crisis. Eso pasó hace un año, ¿no? Por lo tanto, yo creo que este año hay que seguir reivindicando lo público y que el Estado siga garantizando lo esencial, que no deja de ser más que la sanidad, la educación y los servicios públicos de cuidados y de atención. Lo que estábamos diciendo hace un rato es lo que en el mundo del trabajo se tiene que trasladar, ¿no? Es decir, esa necesidad de que lo público garantice la supervivencia y, por lo tanto, los trabajadores públicos y esenciales garanticen lo que nos puede y nos ha llevado la crisis. Cuando hablamos de la globalización, que le echábamos culpa, y no puede ser de otra manera, de lo que ocurrió, la globalización nos llevó a tener desabastecimiento. Revertir la globalización será un reto del futuro, porque hay necesidades que no podremos esperar o no deberíamos esperar a que los países asiáticos o otros países nos las traigan, porque hubo la ley durante unos días, la ley de la jungla. E incluso secuestraron algún avión que venía para España de mascarillas y estas cosas. Por lo tanto, la globalización que ha tenido en la deslocalización, ha detenido en la explotación de personas en otros países, incluidos niños, ¿no? Que decíamos en ocasiones, o que ha habido una vulneración de derechos, sobre todo de salud, donde ha habido grandes problemas de químicos y de otras cosas, es decir, y se ha peleado hasta por llevarnos las pizzas a casa. Toda esa globalización, yo digo que uno de los retos es revertirla. No puede ser que la industria esté tan desmontada como está. Otro de los efectos que teníamos y que veníamos y que tiene que ser revertido, desde luego, es esa excusa de modernización, no solo en las empresas y en las organizaciones empresariales, sino en el modelo que nos quieren implantar. Aquel que establece que el trabajador tiene que ser flexible, autónomo, que se gestione su propio tiempo. Es decir, todas estas cosas que al final la excusa son excusas y son impregnan además, sobre todo en gente joven, que solo nos lleva a regular las condiciones laborales.
¿no? Es decir, al final eso lo que lleva es a la precariedad. Y esto que decíamos que la precariedad había que haberla evitado y estábamos en ese compromiso con el gobierno progresista, no ha habido ocasión para hacer ese cambio, pero hay que hacer ese cambio. No puede ser que detrás de la supuesta modernización de las relaciones laborales lo que haya es, y lo que hay, y lo que intentan y seguirán intentando, es una peor condición, sobre todo económica y de tiempo del trabajo, que hace, sobre todo, lo sufren los jóvenes que no tienen capacidad de hacer una vida emancipada y crear su propio proyecto de vida, ¿no? Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos. Los sindicatos y la clase trabajadora, y alguien lo ha comentado, en la autocrítica, tiene que seguir reivindicando aquellas lesiones que generan y que nos generan pobreza. Hay pobreza laboral, hay pobreza laboral. Hay que hacer reparto de la riqueza y de la renta. Ese es otro de los retos que se tienen que dar. El cambio de las rentas. No puede haber estas brechas, no solo de género, que las hay, sino también económicas, que cada vez son más grandes en este país y en estas sociedades modernas, ¿no? Y como vemos que la banca destruye montones de empleos o pretende seguir destruyendo empleos, lesionando derechos de gente que vive en los territorios deshabitados, a la vez que nos va a hacer cargar a los presupuestos generales del Estado y a la economía estatal otro gasto extraordinario, mientras los dirigentes de esa banca siguen teniendo unos salarios altísimos. Esto es lo que se sigue dando y es necesario hacer un cambio legislativo que potencie y desarrolle políticas de no vulneración de derechos y que no se den estas cosas que se nos están dando, ¿no? Por eso, después del COVID y después de lo que nos puede plantear Europa sobre la modernidad supuesta que tenemos que darnos, que es hacer una economía sostenible y hacer una economía de salarios dignos y hacer una economía de trabajo decente, esas líneas de actuación tienen que ser dentro del diálogo social. Afortunadamente, este gobierno sí que ha dado un banderazo al diálogo social. Si seguimos en la misma línea, es posible que vayamos revirtiendo políticas que venían del pasado en base a, como digo, sobre todo reducir aquellas brechas que ahora mismo distancian a los trabajadores y trabajadoras que se están convirtiendo en clase obrera pobre y aquellos que tienen muchísimos más ingresos y que suelen ser gente que renta muy alto, y esto es un problema, ¿no? Yo los retos, claro, es decir, hablamos de los retos, el cambio climático y la digitalización, el esforzarse al capital humano para que tenga mayores capacidades de formación y la eficacia del sector público, como decía, digamos que son las bases, yo creo que de esa transformación que hay que hacer, ¿no? Yo hablaba de que, o quería hablar de que hasta hace nada, y aún así lo vemos en Ayuso y lo vemos en el neoliberalismo, hay una paradigma respecto al papel del Estado. El Estado para ellos no debe existir, y para nosotros, o por lo menos para mí, el Estado tiene que existir y fortalecerse con los servicios públicos, como decía hace un momento. Y en esa línea tienes que apostar por una reforma fiscal que genere esos impuestos para fortalecer el Estado. Esto es uno de los retos del futuro, que también es de la clase trabajadora y del diálogo social. Porque es necesario que se paguen impuestos y es necesario que esos impuestos mantengan desde las pensiones públicas hasta los servicios esenciales. Ha habido también, dentro de las luces que decíamos hace un momento, nos ha aparecido el teletrabajo y este sistema que tenemos ahora de nuevos de comunicación. El teletrabajo, que lo tenemos que regular mucho más porque es algo que ha venido para quedarse, pero que el capitalismo, como todo lo hace,
pretende sacarle un rendimiento de beneficio. Y es lo que estamos viendo en la negociación colectiva. Es decir, el teletrabajo no puede explotar a las personas. El teletrabajo tiene que estar tan bien regulado y con unas condiciones tan controladas, porque uno de los retos que van a tener los sindicatos y que van a tener la clase trabajadora es regular en un espacio y tiempo distinto al que teníamos ahora, que es cómo se trabaja a través de las redes sociales. Y eso es algo que hay que regularlo, que es algo que no se cambia las reglas que teníamos ahora en el juego, pero que tenemos que establecerlo para fijar tiempos mínimos, máximos y no bajar salarios porque tengas mayor o menos gasto en tu casa, ¿no? Bueno, he dicho lo de la organización. Por no alargarme mucho. Yo creo que decir que al final los retos, y ahora digo que los he limitado en 5 o 6 retos, que es establecer políticas públicas que inviertan en la creación de empleo y luchen contra la pobreza, porque es otro de las responsabilidades del Estado. Políticas activas de empleo serias. Parece que la última reforma que quiere hacer la ministra va en esa línea. Hay que luchar contra la pobreza, hay que poner un salario mínimo de verdad en marcha, que los más vulnerables no sufran consecuencias y hay que reducir, como os digo, esas brechas que tenemos ahora de género, sobre todo jóvenes y mujeres, y las brechas salariales. Plantear una transición justa al modelo económico más sostenible tiene que ser una incentivación que tenemos que hacer a las empresas y a los trabajadores. Hay que ir a un modelo sostenible de producción. Y otro de los retos es acabar también con la dependencia que tenemos sobre todo el turismo y la hostelería, y invertir mucho más en lo que es la industria y los nuevos fenómenos industriales y los sectores emergentes, sobre todo de renovables y otros sectores que son emergentes y modernizarán el sistema productivo dándole muchísima más rentabilidad al trabajo sin necesidad de tener que meter tantas horas presenciales como se están metiendo ahora. Y he dicho que antes que lo importante también será una distribución de rentas, porque eso generará una sostenibilidad de la población y de evitar que haya pobreza y que haya sobre todo trabajadores pobres. Es decir, la dignidad del salario y las subidas salariales que ahora mismo están otra vez entredicho, el salario mínimo interprofesional, tiene que ser uno de los retos. Las rentas, siempre decimos los sindicalistas, que son la mejor forma de reducir brechas. La renta es lo que hace que la justicia social se dé de verdad. Y en esa línea hay que seguir planteando que hay que subir salarios. Y no se puede congelar ni establecer en el salario o en la bajada de salarios la productividad. Tiene que ser a través de la modernización y de la digitalización. La digitalización tiene que llegar a toda la sociedad, es otro de los retos que tiene el mundo del trabajo. Tiene que llegar, porque decir, no podemos hacer otra brecha en la digitalización y en la producción, porque en todas las empresas estamos viendo que de alguna manera tienes que tener conocimientos informáticos, de alguna manera tienes que tener la capacidad de actuar sobre las nuevas tecnologías, con mayor o menor grado, pero es algo que se está imponiendo en todas las empresas y vamos a tener un reto ahí importante. Y sobre todo, como decía, hay que garantizar la calidad del empleo, que veníamos de una calidad pésima. Hay que revertir la reforma laboral y hay que intentar que los nuevos modelos que tengamos de relaciones laborales, que hay que hacerlos, que es otro de los retos que tiene este gobierno progresista, acaben con la precariedad del empleo y con la precariedad salarial, ¿no? Y luego las coberturas públicas.
ya os he dicho hace un momento que el ingreso mínimo vital es importante, pero hay que tener una cobertura pública que tenga garantías, porque al final una parte de la reforma laboral que hizo el Partido Popular fue reducir esas prestaciones que tenían los desempleados después de que llegaban al desempleo. Y tenemos que tener ese ingreso mínimo vital que acabe también con esas desigualdades. En definitiva, son muchos los retos, seguro que son muchísimos, ¿no? Pero se concentran, yo creo, en que el trabajo tiene que ser decente, tiene que estar bien pagado, ¿no? Tiene que haber un mundo del trabajo igualitario, tiene que haber un reparto de rentas, tiene que reducir las brechas y, sobre todo, tiene que incorporar a jóvenes y a mujeres que en este momento son los que están sufriendo más la crisis, y no estamos ni siquiera en los periodos anteriores a la pandemia acertando con estos colectivos que están siendo marginados y excluyéndose del mercado de trabajo. Y estas personas tienen que tener una renta, y esa renta, desde luego, tendría que venir por salario. No quiero extenderme más. Muchísimas gracias, Juan Carlos. La verdad es que has dado un repaso tremendo. Vamos un poquito mal de tiempo, ¿vale? Entonces, creo que, si os parece, podemos darle la palabra a Julián para que nos aporte también su punto de vista. Y no sé si tenéis algo así como alguna aportación. Si no, bueno, pues cortaríamos ya aquí, porque si no, esto, quien lo vea después se va a morir directamente. Julián, cuando quieras. Pues muchas gracias. Hombre, el 1 de mayo está ahí, y yo creo que esta tertulia, esta charrada, ha hecho bien a imponer el mundo del trabajo como uno de sus puntos del orden del día. Nos vamos, ya tenemos 1 hora y cuarto o más, o casi 1 hora y media de tiempo, y voy a intentar ser en una intervención muy telegráfico. Juan Carlos ha hecho una magnífica exposición. Yo creo que ha centrado bastante bien lo que son los retos del mundo del trabajo para los próximos años, no sé si quedan meses. Yo voy a hacer una intervención muy esquemática. Voy a ser muy esquemático y seguramente reiterativo, subrayando algunas de las cuestiones que Juan Carlos ya ha dicho, ¿no? La primera cuestión que quería dejar encima de la mesa. Las relaciones laborales en un mundo capitalista como el que nosotros vivimos, y en España con mucha más intensidad, han sido históricamente absolutamente desequilibradas a favor de los empresarios. Eso para mí es un hecho innegable. La gestión de la última crisis económica que hubo, lo que hizo fue agudizar todavía mucho más ese sesgo negativo hacia los trabajadores, con el objeto de hacer bascular sobre las espaldas de la gente que trabaja lo que es el coste de la crisis. Y ahí están todas las reformas laborales, y ahí están todos los recortes en estado de bienestar y en prestaciones sociales. Por lo tanto, yo creo que uno de los retos inmediatos ya que hay que acometer y que además el gobierno tiene que estar absolutamente implicado, además de los sindicatos y de las patronales, es la reversión de la reforma laboral en todas aquellas cuestiones que han sido tan terriblemente negativas, que han supuesto un empobrecimiento de las clases populares y que ha dejado el mercado laboral absolutamente destrozado. No voy a profundizar mucho más en ello. Hay que restaurar la negociación colectiva, hay que dignificar los salarios, hay que dignificar las condiciones de trabajo, y para eso hay que hacer una reversión rápida de los aspectos más negativos, al menos, de la reforma laboral. Protección social, hay que reforzar la protección social, es un reto del mundo del trabajo. Hay que empujar para que las prestaciones por desempleo sean suficientes. Hay que empujar para que las pensiones no devalúen, las que ahora están en marcha no se devalúen, y sobre todo para que perviva el sistema público de pensiones y que no permanezca en muchos de los jóvenes esa sensación de que ellos no van a tener una pensión. Hay que luchar para que las pensiones actuales se mantengan, pero sobre todo hay que luchar para que la gente que está en el mercado laboral en estos momentos tenga acceso a una pensión. Eso es un reto importante del mercado, de lo que es el mundo del trabajo en estos momentos. Los sindicatos tienen que reforzar su vertiente sociopolítica. Con el convenio, con la negociación de los salarios no es suficiente. Hay que apostar por los servicios públicos, por la sanidad, por la enseñanza y por los servicios sociales. Esto es reforzar lo que son la vertiente sociopolítica de los sindicatos.
Me preocupa, y es un reto importante del mundo del trabajo, lo que es la aplicación del plan de resiliencia y de recuperación del Gobierno de España, a cuento de los fondos estos europeos a los que antes ya hacíais alusión. Me preocupa que esto no acabe siendo, al menos en una cierta medida, un plan para que algunas grandes empresas hagan caja y no cumplan con su obligación de mejorar ese sistema productivo, de modernizar nuestro sistema productivo y dotar de un trabajo estable y de riqueza y de buen reparto de la riqueza en el futuro más inmediato y en el futuro más lógico. Es preciso un sistema productivo mucho más sólido y eso no puede ser sustituido por un simple hacer caja por parte de las empresas. Ahí el movimiento sindical tiene que estar muy atento para que eso no se produzca. Un reto que ya viene de lejos, que va a ser inevitable y todavía mucho más ahora, es el reto de la digitalización, de la inteligencia artificial, de la robotización, de la automatización. Tenemos un ejemplo muy inmediato, sin grandes aparatajes de carácter técnico, y es el sistema financiero, lo que es la banca, ¿no? Mientras están repartiendo una buena cantidad de dinero y están reforzando las primas para los directivos, van a mandar a miles de personas al desempleo. Y eso tiene mucho que ver, claro, tiene mucho que ver primero con los cajeros automáticos, haciéndolo de una manera muy sencilla, pero también con lo que es la banca a través de Internet. Eso está siendo un problema también para lo que es los puestos de trabajo, la mano de obra. Bueno, pues habrá que afrontar ese tipo de cuestiones. En definitiva, un reto importantísimo es el reparto del trabajo y del ocio. Reparto del trabajo y del ocio. La digitalización, la inteligencia artificial, la robotización, la mecanización, todo esto va a tener que llevar inevitablemente a un mejor reparto del trabajo, un mejor reparto de las rentas, porque si no se van a generar unas bolsas de pobreza inmensas en nuestro país y en el mundo en general, unas inmensas bolsas de pobreza que van a ser difíciles de solventar. Y para todo esto, y estos son los retos para el mundo del trabajo, que creo que tenemos que empujar fuerte, es una nueva fiscalidad. Una nueva fiscalidad en la que de una vez y por todas los que más tienen realmente paguen más. Una fiscalidad que sea transparente, que sea clara y que sea mucho más equilibrada de lo que es. Y para terminar, y como otra de las grandes estrategias sindicales, estoy intentando ser muy esquemático, es la globalización de las estrategias sindicales. En un mundo globalizado, que nos guste o no nos guste, va a seguir siendo globalizado. Es más, se va a globalizar cada día más. Globalizar las estrategias sindicales para acometer con sentido de solidaridad y de camaradería entre los diferentes países, entre los diferentes sectores, todo ese tipo de reestructuraciones es absolutamente imprescindible y creo que vamos bastante lentos en todo esto. Bueno, no sé si he sido muy telegráfico, pero lo he intentado. Bueno, te agradezco que haya sido tan telegráfico porque, bueno, se está echando el tiempo encima. Como siempre, el tema da para mucho, tanto el primer punto de la pandemia como este de los retos. Se nos ha quedado un poco cojos, podríamos haber hablado muchísimo más, pero esto si no se va a alargar mucho y no olvidemos que luego la gente lo tiene que ver y tiene que aguantar hasta el final. Entonces, bueno, creo que sería conveniente que lo dejáramos aquí. Yo lo que sí que invito es a la gente que lo vea, que vea el vídeo, yo invitaría a que los que no han podido y las que no han podido participar ahora, que dejen sus comentarios, que sigue siendo interactivo. O sea, que esto es solamente, el vídeo es solamente la primera parte, pero se puede seguir comentando y podemos seguir enriqueciendo el diálogo a través de los comentarios que se puedan dejar en redes sociales, con lo cual yo invito desde este momento, si habéis llegado hasta aquí, a que dejéis vuestra opinión. Y con esto, bueno, pues creo que ya podemos cerrar la sesión agradeciendo otra vez a los ponentes, a los y las participantes y a los que lo veáis. Y simplemente, pues, hasta la próxima.